¿Visteis el temario? ¿Estudiasteis un poco? ¿Qué tema resulta más complejo? El 3. El 3, pero si el 3 es precioso. Es eterno. Hormona por aquí, hormona por allá, y déficit de no sé cuánto por aquí, déficit de no sé cuánto por allá. Bueno, el 3 es muy largo, y es que es un coñazo porque se mezclan muchas cosas, pero bueno, tiene su gracia, no vamos a dejarlo así. Bueno, hoy vamos a repasar el 3 así como de una manera muy rápida, para que todo el mundo lo podamos ver. Hoy vamos a ver 2, 3 y 4. Recordar qué es dormir, diferenciación sexual y comer, ¿vale? Nos quedan emociones y hablar, lenguaje oral y lenguaje escrito para la semana que viene. Vale, ¿qué recordáis del tema 2, de dormir y soñar? Tantas cosas, me lo sé también, de arriba para abajo, de una para otra. Bueno, ¿qué recordáis de la conducta de dormir y de soñar? Empiezo ya por lo básico. ¿Os acordáis de que nosotros, para ver los cambios que se producen en una persona a medida que se va quedando dormida y entran en las distintas fases del sueño, ¿qué controlamos? Controlamos la actividad muscular a través de electromiograma, que tenéis la tensión muscular, los movimientos oculares a través del electrocurograma y la actividad cerebral a través del electroencefalograma. A partir de esos 3 registros, por decirlo así, nosotros podíamos distinguir en el periodo en el que yo estoy despierto y me voy quedando dormido, una serie de cambios en la actividad cerebral. Pues si estoy despierto, si estoy en un periodo de vigilia, puedo estar atento, prestando atención, resolviendo un problema matemático que requiera que yo esté muy activo, ¿vale? Eso se caracteriza por unas ondas que se llaman betas, o puedo estar despierto, pero relajado, meditando, cerrando los ojos y pensando en los pajaritos. Eso se caracteriza por una actividad cerebral que se llama alfa. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me empiezo a dormir? Que mi actividad cerebral, mis ondas cerebrales van cambiando. Primero, en una fase que se llama de sueño, en una fase que se llama de sueño no REM, ¿vale? Que es lo que se llama la transición desde la vigilia hasta el sueño profundo, ¿vale? En esa actividad de sueño no REM, mis ondas cerebrales se van convirtiendo cada vez en unas ondas más espaciadas, más lentas, ¿vale? Esas ondas espaciadas y lentas se llaman ondas de frecuencia menor, actividad delta, ondas delta, como queráis llamarle, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo me empiezo a quedar dormido? Que primero tengo una actividad de transición entre el sueño y la vigilia, donde si yo despierto a la persona, no tiene conciencia de estar dormido y te lo niega, etcétera y demás. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Mis ondas cerebrales van cambiando y se van convirtiendo cada vez en más lentas. Esto dentro de lo que se llama una fase de sueño no REM, ¿vale? ¿Por qué? Porque REM significa Rapid Eye Movement, ¿vale? Si es una fase no REM, quiere decir que en esta fase de sueño de ondas lentas mis ojos no se mueven. ¿Cuándo se mueven rápidamente mis ojos? Cuando pasado aproximadamente 90 minutos desde que yo me quedo dormido, ¿vale? Tengo mucha actividad cerebral, mucho movimiento ocular, pero ¿qué pasa con mi tono muscular? Que es totalmente inexistente. Eso es lo que se llama sueño tipo REM. REM por Rapid Eye Movement. ¿Dónde habrá actividad cerebral? En partes de la corteza cerebral, sobre todo aquellas que se dedican a la estimación del espacio, ¿vale? Toro muscular, cero. Actividad cerebral, mucha. Movimientos oculares, muchos. ¿Bien? Entre esa fase del sueño REM y el sueño no REM se va alternando a lo largo de la noche, de tal manera que las fases del sueño REM son cada vez mayores a medida que va avanzando. ¿Bien? ¿Qué diferencia habrá también entre la parte del sueño REM y la parte del sueño no REM? ¿Cuándo se producen los sueños declarativos, esos que tienen estructura, inicio, final, desarrollo? REM, hasta REM, ¿vale? ¿Dónde se
se producen las pesadillas y los terrores nocturnos de los niños, esos que no tienen sentido? En la fase no REM. ¿Veis la diferencia? Sí. Y hay una cosa que no he entendido bien, que es que esta mañana lo he estado estudiando. Bien. Es cuando, por ejemplo, decías en la clase que cuando pasas la noche durmiendo tienes fases de entrar no REM, REM, no REM, REM. ¿Esto cómo se come? Esto es esto. O sea, tú aquí estás despierto. Sí. Primero entras no REM en una fase, pues ya ves, toda esta fase es una fase de no REM. Sí. ¿Vale? Estás dormido, pero que no... Que estás dormido. Tú ya has quitado la vigilia. La vigilia la dejas aquí, ¿vale? De aquí hacia abajo es sueño. ¿Vale? Pasan aproximadamente 90 minutos hasta que tú alcanzas por primera vez el sueño REM. Vale. Y después vas alternando una fase de sueño no REM, una fase de sueño REM, una fase de sueño no REM, una fase de sueño REM. Ah, o sea... ¿Vale? Yo es que pensaba que era no REM y ya luego ya era REM todo lo No. Por eso se ve, aquí se ve una fase de sueño REM seguida de una de no REM, REM, no REM, REM, no REM. ¿Qué pasa? Que el periodo dedicado al sueño REM siempre es mayor desde mitad de la noche hacia adelante. ¿Vale? Los espacios de sueño dedicados al sueño REM son cada día más grandes, o sea, cada vez más grandes. Pero tú los vas alternando. REM, no REM, REM, no REM. Ya. Ojo, tú para llegar al sueño REM pasas obligatoriamente por una fase de sueño no REM. ¿Vale? Y después tenemos, ahora veremos el mecanismo este que se llama flip-flop, ¿vale? Que me permite, por un lado, estar durmiendo y de repente despertarme, ¿vale? Y estar durmiendo en sueño REM y pasar a sueño no REM, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace que yo tenga ganas de dormirme? ¿Qué es lo que hace que yo sienta el impulso y la necesidad de descansar, etcétera y demás? Pues en el tema 2 te dice que hay un proceso que se llama modelo de los procesos de regulación del sueño, que te dice que depende de qué. Venga. Muy bien. Te dice que la necesidad de dormir en mí depende de dos cosas, de dos procesos. Un proceso que le llama proceso homeostático y otro que se llama el proceso circadiano. ¿Qué pasará con el proceso homeostático? Que yo sentiré el impulso de dormirme cuanto más tiempo pase en vigilia, ¿vale? ¿Qué pasará con el proceso circadiano? Que hará que yo sienta la necesidad de dormir por la noche si soy un animal diurno y por el día si soy un animal nocturno, ¿vale? El proceso homeostático está regulado por una sustancia química que ahora veremos que es la adenosina, ¿vale? ¿Qué pasará con la adenosina? Que a mayor tiempo en vigilia, mayor sustancia. Se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, solo la degrado durante cuando estoy durmiendo. Entonces, esta acumulación de adenosina es la que hace que yo sienta la necesidad de reflejar y de dormir. ¿Qué pasa con el proceso circadiano? Que en parte está regulado por una sustancia y en parte está regulado por una estructura cerebral. ¿Qué estructura cerebral es? Núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático, esta estructura, es la que le está diciendo a mi organismo, yo como animal diurno, que tengo que dormir durante la noche. Y este mismo núcleo supraquiasmático es la que le está diciendo a un animal nocturno que tiene que dormir durante el día. ¿Qué pasa si yo lesiono este núcleo supraquiasmático? El sueño permanece, siento la necesidad de dormir, sigo durmiendo, pero tengo un patrón errante, ¿vale? O sea, no me afecta a la necesidad de dormir, lo que lo hago es de manera pues intermitente, con microsiestas y demás. Esta regulación del proceso circadiano, además de estar controlada por este núcleo supraquiasmático, es ayudada por una sustancia química que se llama melatonina. Si la adenosina se va acumulando a lo largo del día y se degrada durante la noche, la melatonina se empieza a producir y llega al núcleo supraquiasmático al principio de la noche. ¿Bien? Pues eso es lo que me dice el proceso o el modelo de los dos procesos. La adenosina para regular el proceso homeostático y el núcleo supraquiasmático para regular el proceso circadiano. Aquí lo tenéis todo desarrollado. Núcleo supraquiasmático del hipotálamo con sus conexiones y demás, el patrón aleatorio si lo lesiono, y controlado también por melatonina que es segregada por la glándula pineal. ¿Bien? Vale, ojo.
estructuras que en un determinado momento controlan que yo inicie los comportamientos destinados a quedarme dormido. Pues ya hemos visto que parte de las estructuras o que el inicio lo marca, en mi caso, ¿el qué? El núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Con quién conectará el núcleo supraquiasmático del hipotálamo? ¿A quién le dará la señal? Chan, 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 chan. Al núcleo dorsomedial. ¿Bien? Esta conexión siempre se produce. Ah, bueno, perdón, falta el núcleo supraquiasmático aquí. Núcleo supraquiasmático, ¿vale? Esta conexión de aquí siempre se produce. Núcleo supraquiasmático, zona subparaventricular, núcleo dorsomedial del hipotálamo. Lo que cambia es si yo le tengo que dar la señal al organismo para dormirse o si yo le tengo que dar la señal al organismo para que se despierte. Si yo lo que tengo es que dormir, paso del núcleo dorsomedial del hipotálamo al núcleo ventrolateral del área perióptica. Y de ahí a distintos núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo. Aquí, ¿veis cómo voy bajando? Desde aquí voy haciendo este recorrido, hasta llegar aquí. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo le tengo que decir a mi organismo que se despierte? Que del núcleo dorsomedial del hipotálamo voy a otra zona, a las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral. Y de ahí, a los núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo. Los mismos que yo tengo que conectar o que tengo que inhibir si lo que necesito es que el organismo se quede dormido. Si yo activo estos núcleos diencefálicos, estos son los que forman lo que se llama el sistema reticular de activador ascendente y los que le dicen a mi tálamo y a mi corteza que se despierte. Si yo inactivo estos núcleos de aquí, mi organismo ¿qué hace? Se duerme. Si yo activo esta vía de aquí, me duermo, no me despierto. Si activo esta vía de aquí, ¿vale? Me duermo. Yo tengo una duda. Adelante. Del dorsomedial al ventrolateral del área perióptica son conexiones inhibitorias. No, Excitatorio. claro. Tú activas esta o activas esto. Esto es lo que es inhibitorio. O sea, si inhibes estos, estás inhibiendo los mismos. Esto es excitatorio, ¿vale? Lo que es una conexión inhibitoria es esta de aquí. Vale. ¿Vale? Esto es lo que se llama el mecanismo flip-flop. Si yo activo esta vía, esta se queda desactivada. Si activo esta vía, esta se queda desactivada. De tal manera que el individuo o está despierto o está durmiendo, pero no puede estar en un estado de semivigilia. Este mismo mecanismo, solo que con otras estructuras, que yo no os la puse aquí para liaros, es lo que hace que yo pase con facilidad del sueño REM al sueño no REM. ¿Sí? Bueno, pues quedaros que para el caso de las estructuras que controlan dormir, supraquiasmático, zona subparaventricular, dorsomedial del hipotálamo. Hipotálamo lateral, si me quiero despertar, área preóptica, ventrolateral, si me quiero dormir. ¿Vale? Bien, esto con lo que se refiere a nuestro primer capítulo, a nuestro tema 2. ¿Qué recordamos del tema 3? Nada, no recordamos nada. Esto es un asco. Primates, ratas, humanos, humanos. Ratos, humanos, ratos. Sí, así andamos. Vale, bien. Sí, esto no os preocupéis que ya cuando me den el enlace los subo. Ratas, humanos. Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Primero, vamos a hablar de humanos, ¿vale? Después hablamos de ratas, después vamos a hablar de humanos, después vamos a hablar de humanos, estamos así todo el día, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que nosotros sabemos a partir de la experimentación con animales. Y en el caso de la conducta sexual es muy llamativa la conducta sexual de la rata. Por eso te la meten por activa y por pasiva. ¿Por qué es muy llamativa la conducta sexual de la rata? Porque yo tengo ratas machos a las que puedo feminizar, ratas hembras a las que puedo masculinizar, ratas hembras que solo tienen una conducta de extra cuando solo tienen la conducta de monta cuando están en un estado hormonal adecuado. O sea, es muy llamativa la conducta sexual de la rata, por eso sale por activa y por pasiva, ¿vale? Y por eso se estudia la influencia hormonal de las conductas sexuales de la rata. Oye, porque es un campo que tiene ahí mucho margen de maniobra. ¿Qué se estudió con los seres humanos? Pues la influencia hormonal de la orientación sexual, la influencia hormonal de la identidad de género, todas estas historias. Por eso está todo como muy confuso. Pero lo que tenéis que tener claro es, si en el capítulo anterior nosotros lo que vimos fue la importancia de las estructuras cerebrales, aquí ¿qué es lo que va a haber? Una importancia fundamental de las hormonas. ¿Por qué? Porque las estructuras cerebrales van a ser las mismas, salvo diferencias en núcleos concretos o en determinadas estructuras, ¿vale? Pues de la rata y del ser humano.
pero hay un gran control de las conductas reproductoras a cargo de las hormonas. ¿Vale? Bien, primero, antes de hablar de conductas reproductoras, de conductas sexuales, vamos a hablar de cómo se forma un hombre, cómo se forma una mujer, lo que se llama la diferenciación, dalle, concho, ahí, la diferenciación y el desarrollo sexual, ¿vale? Bien, tened claro que esto se produce por etapas. Yo lo primero que tengo que diferenciar no es las mamas en el caso de la mujer, lo primero que tengo que diferenciar son las gónadas, ¿vale? Lo primero que tengo que formar en el desarrollo de un individuo es o bien un testículo o bien un ovario. Si lo que diferencia es un testículo o lo que diferencia es un ovario, ya habrá después unas hormonas distintas en un lado o en otro, que lo que harán será que se formen los órganos sexuales internos. ¿Qué hormona que nos encanta hace este tránsito? Lo veremos ahora, que es nuestra querida testosterona. Una vez que yo formo los órganos sexuales internos, ¿qué es lo que tengo después? Los genitales externos, ¿vale? Entonces, en todo este proceso hay una bipotencialidad, o sea, de algo que es abstracto, yo puedo determinar tanto un sexo como el otro. Primero, para determinar las gónadas, ¿qué es lo que tengo? Genes, cromosomas, y en concreto, la presencia de este cromosoma de aquí, que es la del cromosoma Y. Es la presencia de este cromosoma el que hace que de una célula indiferenciada yo sea capaz de formar un fenotipo sexual masculino. ¿Por qué? Porque ese cromosoma Y lo que tiene es un gen que se llama gen determinante del testículo, el gen SRI. ¿Bien? Ese gen SRI se fusiona con la gónada indiferenciada y hace que se exprese otro gen que se llama el gen SOX9, que hace que esas gónadas se diferencien en un testículo, se formen las células del Sertoli, que son las precursoras de los espermatozoides. ¿Bien? Vale, parece que para el caso de la formación de los testículos actúa un gen principal con un gen accesorio. ¿Qué pasa para la determinación de los ovarios? Que los genes son muchísimo más complejos. Ya no es uno u otro, y es una interacción de muchos genes. ¿Vale? Gen WNT4. Si está activado este gen, quiere decir que yo lo que voy a formar es una gónada femenina. Este gen inactiva este de aquí. ¿Vale? ¿Por qué inactiva este de aquí? Porque si este está en funcionamiento, inactiva este de aquí. ¿Vale? El gen también activa este y este. ¿Por qué? Activa todos esos por esto de aquí. Ojo, que en la presentación extendida del capítulo 3, esto está mal. Yo, este gen, lo que tiene es que inactivar este de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es inactivo. Si este está activo, impide la expresión de este. Este tiene que activar este gen de aquí, porque a su vez se activan dos. Este hace que se produzca el ovario y este hace que se inhiba el testículo. ¿Bien? ¿Veis la cadena? Entonces, así como parece que lo que es la formación del testículo solo interviene un gen principal, que es el gen SRI, con un accesorio, que es el gen SOX9, aquí es una cadena de genes, que unos inactivan otros o activan el demás. ¿Vale? Esto para lo que es la formación de ¿qué? De un ovario o de un testículo, de una gónada. Después, ¿qué es lo que hay? La formación de los órganos sexuales internos, ¿vale? Que aquí habíamos visto, que tienen una serie de, voy a ponerlo aquí, precursores, ¿vale? Lo que se llama el sistema de Wolff es el precursor de los órganos sexuales masculinos. Y el sistema de Müller será el precursor de los órganos sexuales de tipo femeninos. ¿Vale? La activación de uno o de otros dependerá de las hormonas que formen mis gónadas. Si yo formo una gónada determinada por un gen que es masculina, la testosterona hará
que se desarrollen los conductos de Wolff. Y la hormona antimülleriana hará que no se desarrolle el sistema de Müller. ¿Qué pasa si mi gónada es femenina? Que tengo una serie de genes que ya los vimos antes, junto con la ausencia de testosterona, que hace que se forme un órgano sexual interno que femenino, ¿vale? Tercera parte, ahora necesito los órganos sexuales externos. En un espacio diferenciado se observan tres estructuras, el estadio diferenciado se mantiene hasta que la cloaca se divide en tal, otra vez acción hormonal, nuestra querida testosterona, hace que se forme el órgano sexual externo masculino. La ausencia de esa... Eso que pone ahí es testosterona, igual, eso también. Sí, esto es un precursor de la testosterona. Esto se sintetiza a partir de ella, ¿eh? Ah, vale. Bien. Un derivado de la testosterona hace que se forme el órgano sexual masculino. Los estrógenos hacen que se forme a partir de los conductos de Müller, un órgano sexual que femenino. Bien. Vale. Chicos, toda esta diferenciación a nivel de órganos sexuales internos, órganos sexuales externos, ¿vale? Va aparejada a una diferenciación cerebral, ¿vale? Que esto es lo que vamos a ver ahora con calma, ¿vale? Ojo, esa diferenciación de estructuras cerebrales la tenemos presente tanto en seres humanos, ¿vale?, como en animales. Lo que pasa es que en animales está muchísimo más, por decirlo así, magnificada. ¿Por qué? Porque recordar que las ratas utilizan mucho su sistema olfativo, y en el caso de las ratas necesitan ese sistema olfativo muchísimo más desarrollado en los hombres. ¿Para qué? Para captar feromonas y estado hormonal de esas ratas, para saber si ellas están en estro, etcétera, y demás, ¿vale? En el caso de los seres humanos tendremos, por decirlo así, pues una rémora de esa diferenciación de estructuras, pero no está tan latente a la diferenciación a lo mejor de núcleos concretos, ¿vale? Pero ya no tenemos un sistema tan extendido, diferenciado entre hombres y mujeres, ¿vale? Bueno, estas son las hipótesis de activación, de mecanismo de ¿vale? ¿Qué es lo que tendremos aquí? Esto también es teoría, fuera. ¿Qué es lo que tendremos aquí? Vale. Tendremos un patrón macho y hembra, si lo que tengo es mayor esa estructura, en los machos. Y tendré un patrón hembra versus macho, si lo que tengo es una mayor presencia de esa estructura, ¿en qué? En las hembras. Si no hay diferencia en los núcleos en cuanto a su tamaño, se dice que esos núcleos son isomorfos. Ejemplo de ese dimorfismo de distintas estructuras. Núcleo de la estría terminal. Ese núcleo de la estría terminal, si yo me centro en la región medial posterior, lo que tendré será una predominancia del macho sobre la hembra. Mientras que si yo me centro en la parte más lateral, tendré una predominancia de la hembra con respecto del macho. ¿Bien? Esto es muchísimo más evidente cuando yo lo que estudio es el sistema vomeronasal, ¿vale? En las ratas. Por lo que yo os decía, porque ellos sí que necesitan de este sistema olfativo accesorio para saber cuando la hembra está en esto, cuando la hembra no está y demás, ¿vale? Y el principal, ese SOP, interviene en la conducta sexual de la rata. ¿O solo el órgano vomeronasal? Vamos a ver, es que el principal tú lo necesitas para otro tipo de conductas. Tú detectas las feromonas a través del sistema accesorio. ¿Qué pasa? Que en determinados animales el sistema olfativo principal hace las funciones del sistema olfativo accesorio, ¿vale? Nosotros no tenemos sistema olfativo accesorio, entonces mi sistema olfativo principal es capaz de detectar esas feromonas, pero en los roedores sí que está diferenciado. Sí que tengo un bulbo olfativo accesorio y un bulbo olfativo principal. Por eso se dice que es en este sistema olfativo accesorio donde se ve el dimorfismo. ¿Por qué? Porque está más desarrollado en
los varones que en las hembras, ¿vale? En el sistema vomeronasal. ¿Qué pasa en nosotros, en los seres humanos? Que yo no tengo todo ese sistema olfativo accesorio, no tengo este sistema vomeronasal. Entonces tendré estructuras que te presentarán un patrón hembra-macho y estructuras que presentarán un patrón macho y hembra. Pues, por ejemplo, aquí en la ínsula tengo partes que son hembras, partes machos y partes que son isomorfas. En la corteza entorrinal, mitad y mitad, ¿vale? Mitad esta predominancia del macho sobre la hembra, mitad es isomorfa, ¿vale? ¿Veis cómo va evolucionando? Pues en el sistema vomeronasal de la rata sí que era necesaria esa diferenciación. En el dimorfismo del sistema olfativo humano ya no hay un sistema vomeronasal sino por sí, sino estructuras, o sea, núcleos aislados. Pues el hipocampo más femenino, el hipotálamo más isomorfo, el pálido ventral, es que lo veo bien aquí, ¿sabes? Más masculino. Ya son núcleos aislados, no es un mayor desarrollo de un sistema en un individuo en otro. ¿Vale? Esto con lo que se refiere a la diferenciación. Vimos por un lado la diferenciación de los órganos sexuales internos y los órganos sexuales externos y vemos aquí una cierta diferenciación de las estructuras cerebrales. Bien, entramos en la parte que os encanta, que es... Espera. Pues pasa. Ya, fuera. Trastornos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando toda esa diferenciación que hemos visto ahora falla? ¿Qué puede fallar? Bien, porque hay un fallo cromosómico, genético, ¿vale? O puede fallar porque a partir de esa activación genética que sí que yo tengo, falla algo en lo que es los andrógenos o los estrógenos, ¿vale? ¿Cómo hemos visto ahora que se produce el desarrollo de las estructuras en los hombres y en las mujeres? Primero hay una determinación por parte de los cromosomas y a partir de ahí hay una serie de sustancias que se liberan. ¿Qué pasa si yo la determinación la tengo bien, que lo que tengo fallo es en la producción o en la recepción de esas hormonas? Que también afectará al desarrollo posterior. ¿Bien? ¿Lo veis? Trastornos cromosómicos. Síndrome de Turner. Síndrome de Klinefelter. Ahora veremos cómo son. Trastornos relacionados con los receptores o el metabolismo de los andrógenos. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Si lo que yo no tengo es receptores de esos andrógenos, o síndrome de hiperplasia de la congénita, si yo lo que tengo es un exceso de esos andrógenos. ¿Vale? Primer trastorno cromosómico. Síndrome de Turner. Le pasa a las mujeres que en vez de tener 2 cromosomas X, les falta total o parcialmente ese segundo cromosoma X. ¿Vale? ¿Qué pasará? Los órganos sexuales internos y femeninos los órganos sexuales internos y externos son femeninos, pero no funcionan los ovarios. ¿Por qué? Porque hay una carencia de esos estrógenos. No hay pubertad, no hay menarquía y son infértiles. Puedo llegar a producir la pubertad a través de un tratamiento hormonal, pero siguen siendo infértiles. ¿Les afecta solo a lo que es el desarrollo de los órganos sexuales? No, les afecta también a lo que es la distribución de las estructuras cerebrales. Tienen bilateralmente menos sustancia gris en las circunvoluciones procentral y postcentral y en el lóbulo parietal, tienen un mayor volumen de la ínsula, pim, pam, pum, pam, pum. Dificultades en las habilidades espaciales y la memoria verbal. ¿Vale? Esto en un déficit cromosómico de las mujeres. ¿Vale? Cuando yo, en vez de tener los 2 cromosomas X, ¿vale? Tengo un solo cromosoma y otro parcial o totalmente borrado. ¿Bien? ¿Qué pasa en aquellos que son cromosómicamente hombres, pero presentan un segundo cromosoma X? Hola tú. ¡Hola! Bienvenidos. Gracias. Vale, ¿qué pasa con estos individuos que son cromosómicamente masculinos? Un extra de cromosomas femeninos. Síndrome de características masculinas, características femeninas. ¿Por qué? Porque yo el cromosoma Y lo sigo teniendo. ¿Qué tal? ¿Estáis conectados? Sí, ahora sí. Vale, ¿me apagáis el micrófono para que escuches un retorno?
tareas. Cualquier cosa lo volvéis a conectar y preguntáis, ¿vale? ¿Qué pasa con estos hombres del síndrome de Klinefelter? Vale. Presentan una estructura superior a la media como consecuencia de la afectación del desarrollo esquelético y desarrollan caracteres que son femeninos, como es el desarrollo de la mama, diabetes, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo y enfermedades autoinmunes, ¿vale? ¿Cómo le afecta... ¿dónde estoy yo? Aquí. ¿Cómo le afecta eso a nivel cerebral? Pues desarrollando... mayor morbilidad psiquiátrica para depresión, autismo, ansiedad, hiperactividad y esquizofrenia, ¿vale? Trastornos sexuales que son ocasionados por un problema cromosómico. ¿Qué pasa cuando yo cromosómicamente estoy bien determinado? Porque tengo o dos cromosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y, y lo que tengo es déficit en la recepción o en la producción de esas hormonas sexuales. Que lo que tengo es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Si yo soy XY, ojo, soy cromosómicamente, ¿qué? Masculino. Pero yo no presento esos receptores para esos andrógenos. Entonces, ¿cómo me desarrollo? Como mujer, siendo cromosómicamente, ¿qué? Masculino. ¿Lo veis? Actúan las hormonas que inhiben el sistema de Müller y los andrógenos, pero sin existir receptores para estos últimos. No se desarrollan los órganos sexuales internos masculinos ni femeninos. Los genitales externos sí que son femeninos y el cuerpo de mujer, pero no tienen un útero ni ovarios. ¿Qué pasa cuando yo lo que tengo es una hiperproducción de andrógenos? Ojo, que esto puede llegar a poner problemas en lo que es la formación de los órganos sexuales externos, teniendo una fusión entre los órganos sexuales masculinos y los órganos sexuales femeninos. ¿Aquí está afectando también aquí? A la identidad femenina, teniendo una preferencia por vivir como hombres y demás, y presenta una mayor orientación sexual o homosexual. ¿Sí? ¿Pero son mujeres o hombres? Son mujeres. En función de la hiperproducción, o sea, en función de la mayor producción de andrógenos, pueden llegar a tener problemas en lo que es el desarrollo de los órganos sexuales externos, llegando a tener un pequeño micropene, una cosa así, pero eso es una producción de andrógenos escandalosamente. ¿Vale? Vale, trastornos. Por último, todo lo que afecta a lo que es el control neurohormonal, tanto de la conducta sexual como de la conducta parental. Y aquí es donde ya es olvidaros de estructuras y centraros en hormonas. ¿Por qué? Porque esto del control neurohormonal de la conducta, tanto de la conducta sexual como de la conducta parental, sí que lo tienen muy estudiado en lo que es las ratas. Y hablan de cómo aumenta la conducta parental en función de si una rata que está virgen la pongo en contacto con crías. ¿Os acordáis de todo ese proceso? ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Hola. En el caso del control de la conducta neurohormonal de la conducta sexual de la hembra, tenéis que saber que cambia en función de si estoy hablando de roedores, si estoy hablando de primates y de si estoy hablando de humanos. ¿Vale? En el caso de roedores, el estado hormonal puede llegar a impedir la conducta sexual. En el caso de primates, el estado hormonal afecta a la motivación. Habían estudiado los índices de hormonas y veían que a mayores índices de tal, aumentaba el contacto, entre los miembros de una especie, pum, pum, pum. Y en el caso de humanos, lo que hay es una afectación del deseo sexual. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué han observado también? Que hay una función organizadora de las hormonas durante la gestación y la época perinatal, que lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? En el sentido de que la testosterona parece impedir la conducta parental. Bien. ¿Qué pasa en el caso del control neural de la conducta sexual de la hembra? Que aquí sí que se estudia una conducta concreta, que es la de lordosis de las ratas. Por eso están hablando de un control medular, bulbopuntino, mesencefálico, hipotalámico y prosencefálico, ¿vale? Pero todo referido a esta conducta de aquí. Y te dicen que hay un control medular vulvaropompino porque la rata tiene que tener receptores sensoriales al final de la columna, que estén controlando la conexión con las patas del macho, etcétera y demás, ¿vale? En lo que
investigación hormonal? Sí que estudian el efecto activador de las hormonas en las distintas especies. En lo que es el control neuronal, sí que se estudian específicamente a la rata. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa con la cosa del macho? Macho, ¿qué decís macho? Que no hay un impedimento de la conducta sexual como hay en las ratas hembras, ¿vale? La testosterona se mantiene más o menos estable, ¿vale? Lo que sí parece estar afectando son los niveles de testosterona a lo que es la respuesta sexual del macho, que después os hablan también de estudios con seres humanos, etcétera y demás, de que los niveles de testosterona se mantienen más o menos estables a lo largo del ciclo vital, pero menor cantidades de testosterona hacen una respuesta sexual en individuos jóvenes, y a medida que va aumentando la edad necesitas más cantidad de testosterona para producir la misma respuesta sexual, ¿vale? Ojo, control neural de la conducta sexual del macho también la estudian en las ratas, sobre todo viendo cómo afecta el sistema vómero-nasal para la recepción de esas feromonas, ¿vale? Femeninas. El linfofato accesorio, del núcleo de la estrella terminal, del área preóptica medial. ¿Vale? Entonces, cuando ellos en esta parte del capítulo están hablando de control hormonal, sí que se estudian a las ratas, a los primates y a los seres humanos. Cuando se hablan de control neuronal o neural, están explicando específicamente la conducta de las ratas. ¿Bien? Os lo resumo y no os meto más tralla, ¿vale? Por último, esto no... Activación sexual del hombre y activación sexual de la mujer, ¿vale? Es cuando nosotros habíamos visto las distintas regiones que se activaban, cerebrales, en función de si un hombre veía estímulos que consideraba atractivos y demás, jugaban mucho con aquellos estímulos que el hombre consideraba atractivos, si era un hombre homosexual, si era un hombre heterosexual, si era una mujer homosexual, si era una mujer bisexual. Recordad todo eso de los distintos patrones de activación que decían, oye, pues en el caso de los hombres parece que se activa las cortezas occipital, lateral, temporal, lateral inferior y ta. En el caso de las mujeres parece que se activa otros patrones distintos, que son la corteza cingular derecha y la corteza orbitofrontal y la ínsula derecha. Todo esto cuando el hombre ve aquellos estímulos que él considera atractivos y cuando la mujer ve aquellos estímulos que considera atractivos. O sea, en el caso del hombre heterosexual, una mujer, en el caso de un hombre homosexual, un hombre, en el caso de una mujer heterosexual, un hombre, y en el caso de una mujer homosexual, una mujer. Es que me estoy aquí liando. Bueno, creo que sería hacer un vídeo y ver cómo se activan las estructuras y ya. Sí, lo entendéis, ¿no? O sea, siempre y cuando estos son los patrones de activación, siempre y cuando yo vea lo que considero que es atractivo sexualmente, ¿vale? Hay un distinto patrón de activación. Por último, conducta parental, que es la que a mí me interesa, ¿vale? Ojo, aquí hay mucho estudio de la conducta parental a nivel hormonal, ¿vale? ¿Qué estudian sobre todo en las ratas? Cómo a lo mejor una rata hembra que no ha sido nunca fecundada, que es virgen, hablo de las ratas, etcétera y demás, yo le puedo someter o le puedo inducir esa conducta maternal si la pongo en contacto con crías, ¿vale? Cómo esa conducta maternal la pongo o la genero más o menos rápido en función del estado hormonal de esa conducta, ¿vale? Ese control hormonal de la conducta maternal se da tanto en ratas como en seres humanos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos... ¿Qué pasa con nuestros cambios hormonales cuando se produce un embarazo? Que hay un cambio de la progesterona, del estradiol. Después habíamos hablado de las hormonas que están afectando al vínculo, al contacto entre padres e hijos. En el caso de los seres humanos son la citocina y la vasopresina, ¿vale? Todo ese control hormonal, ¿vale?, es lo que está afectando que se produzcan los vínculos entre padres e hijos, entre madres e hijas y entre roedores y roedoras, ¿vale? Vale, en el caso de los roedores, ¿vale?, ¿qué cambios hormonales se producen que hace que se produzca una conducta maternal? Aumento paulatino del estradiol durante la gestación y caída brusca de la progesterona. ¿Bien? Por último, la prolactina va aumentando para tener que amamantar a esa cría durante el periodo de lactancia. ¿Vale? Estradiol, progesterona, prolactina. En el caso de ratas. ¿Qué hormonas estarán afectando a la conducta maternal de los primates y
los humanos, prácticamente las mismas, solo que en distinto nivel, ¿sabes? En primates, estrógenos y progesterona elevados desde la mitad de la gestación, aumenta la motivación de las hembras, y en mujeres la caída de la progesterona no se produce hasta después de que nace la cría, ¿vale? En ratas la caída de la progesterona era la que se producía antes, ¿bien? Vale. También prolactina y esta específica de los seres humanos que es la oxitocina, que es la que hace que se formen los vínculos entre padres e hijos y crías. ¿Bien? ¿Y los primates no? No, con los primates no. Esto se estudia específicamente en seres humanos. El primate sería prolactina, ¿no? Sí. Bien. Ojo, todas estas hormonas hacen que yo, ¿qué? Sienta más conducta maternal. Las que están en contra de la conducta maternal son las hormonas que están relacionadas con el estrés. Vale. ¿Qué mecanismos cerebrales estarán detrás de esa conducta maternal? ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con el captar la información sensorial del bebé, los contactos visuales, el sistema neuronal en las ratas, el sistema somatosensorial. Bien, me paso al último tema. Conducta de la ingesta. Bien, 5 minutos, bueno, que lo vemos. Conducta de la ingesta. ¿Qué recordáis de la conducta de ingesta? Hay que comer para vivir. Vale. Vale, chicos. No os traje aquí, o no os dejé lo que es el resumen, todo lo que son los trastornos relacionados con la ingesta, la obesidad y la anorexia y la bulimia, ¿vale? Bien. ¿Qué tenéis que recordar? Yo necesito ingerir alimentos para mantenerme vivo, ¿vale? Distintos tipos de alimentos, hidrato de carbono, proteínas, sales minerales, etcétera y tal, vitaminas en distintas cantidades, ¿vale? Y todo lo que yo no como en un determinado momento lo almaceno. Todo lo que me sobra para hacer el día a día, o lo que se llama basal, ¿cómo se llama? Metabolismo basal. Todo lo que no necesito para cumplir mis necesidades básicas, como para cubrir mi metabolismo basal, lo almaceno. Lo puedo almacenar bien a corto plazo, bien a largo plazo. Bien a corto plazo, ¿en dónde? En mi hígado, sobre todo, y en mis músculos, y a largo plazo, en mi tejido adiposo. ¿Vale? Bueno, pues tiene que haber algún tipo de señal que esté sabiendo cuánto tengo en un determinado almacén, cuánto no, etcétera, y sobre todo, cuánto tengo en mi estómago en un determinado momento, que haga que mi cuerpo o bien sienta la necesidad de comer, o bien que una vez que está comiendo, sienta la necesidad de parar. ¿Vale? Esas señales que le llegan a mi cuerpo, o que llegan a mi encéfalo para iniciar la conducta de comida o para parar, pueden ser periféricas. Oye, yo estoy habituado a comer 3 veces al día. Pues una señal periférica que a mí me esté impulsando a comer es que sean las 2 de la tarde y que no haya comido nada desde el desayuno. ¿Vale? Pueden ser internas, a cargo de las distintas sustancias o neuropéptidos que genera mi cuerpo, ¿vale? Y pueden darse a nivel del sistema nervioso central, que hace lo que hace una especie de acopio de todas las informaciones que les llegan y es el que emite la respuesta de vamos a comer o vamos a frenar. ¿Bien? Vale, esto es lo que nosotros tenemos que un poco resumir. Bien. ¿De dónde le llega la señal? A mi sistema nervioso central. Parte del estómago, ¿vale? Con una sustancia que ahora veremos que se llama la grelina. Parte del intestino, con otra sustancia que se llama la colecistoquinina. Y parte del páncreas. ¿Por qué? Porque en el páncreas es donde yo acumulo esas sustancias que me sobran. ¿Bien? Si me sobra glucosa, la transformo en glucógeno mediante la insulina. Y si necesito coger ese glucógeno y transformarlo en glucosa, porque es lo que comen mis neuronas, necesitaré otra sustancia que se llama glucagón. Entonces, la grelina secretada por el estómago, la colecistoquinina secretada por mi intestino y sobre todo la insulina le estarán dando señales a mi cuerpo de cómo estoy de nutrientes. Esto a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? Que yo almaceno triglicéridos, etcétera y demás, y que en este tejido adiposo tengo otra sustancia que me da la señal de cómo está, que es la leptina. Déficits en esta leptina o en los receptores de la leptina estarán detrás de un tipo especial de obesidad,
lo cual nos está diciendo que esta sustancia en un determinado momento puede generar problemas a la hora de ingerir y de consumir alimentos, ¿vale? Señales que me están diciendo o a dónde llegan esas señales o esas sustancias para controlar la ingesta. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es empezar a comer? ¿Vale? Mi páncreas tendrá muy poca insulina. ¿Por qué? Porque a mayor insulina, más glucosa que yo transformo, más alimento hay. Mi tejido adiposo tendrá poca leptina. Esa señal le llega a una estructura específica del encéfalo que se llama núcleo arcuato. Y que igual que en el caso de dormir teníamos que memorizar el núcleo supraquiasmático, la zona subparaventricular y demás, aquí la estructura principal que integra todas las señales de ingesta y que me dice que tengo que comer y que no tengo que comer, es el núcleo arcuato. ¿Vale? Cuando estos niveles son bajos, el núcleo arcuato activa esta vía de aquí, el ara perifornical y el hipotálamo lateral, y activa esta vía de aquí. Esto sí que es excitatorio. ¿Por qué? Porque la activación de esta vía, impide que se segreguen hormona tirotropina y oxitocina, que son anorexígenos, que hacen que impiden o que hacen que yo no sienta esa necesidad de comer. Esta vía o estas hormonas dejan de producirse y empiezan a producirse estas otras, que son las que me dan la sensación de comer, las ganas de comer. Ojo, insulina, leptina, secretadas por el páncreas y por el tejido adiposo, pero yo había hablado también de la grelina, secretada por mi sistema digestivo. Esa grelina también llega al núcleo arcuato, bien de manera directa o bien mediante la conexión que tiene con el nervio vago, el núcleo del tracto solitario, para activar la misma estructura de antes. Esto si yo siento la necesidad de comer. ¿Qué pasa si yo quiero dejar de comer? Ojo, eso quiere decir que tengo colecistoquinina en mi intestino delgado, ¿vale? Porque la colecistoquinina se produce para degradar esos alimentos. Los niveles de insulina son altos. ¿Por qué? Porque tengo alimentos, esa glucosa que la tengo que transformar para almacenarla. Y la leptina también es alta. Esas señales también le llegan a la misma estructura, que es el núcleo arcuato, ¿vale? Para impedir que tenga las ganas de comer y tener la sensación de saciedad. ¿Lo veis? ¿Tú y cómo vais? Bien. Bien, ¿vale? Ojo, además de todo esto, ya os lo dejo aquí separado, que es la señal de saciedad, provoca que unas se activen, las otras no se activen, etcétera y demás. Para mí los alimentos tienen un valor reforzante. ¿Dónde está? ¿Vale? Tengo que activar esos sistemas de recompensa, que están principalmente localizados aquí. ¿Por qué? Porque yo siento la necesidad de comer porque la última comida que tuve o el último alimento que ingerí fue placentero. Entonces, tiene un valor de recompensa. Por eso se dice que determinados trastornos alimentarios pueden ser considerados en plan ciertas drogadicciones, pim, 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 pam, 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 pam. Todas estas señales, tanto las señales sensoriales de los alimentos, las señales de ingesta, las señales de recompensa y demás, todas llegan para ser sintetizadas aquí, en el hipotálamo lateral. La señal de recompensa, área tegmental ventral, núcleo accumbens. Las señales metabólicas, que son las que vimos ahora. Todas estas estructuras de aquí, ¿vale? Y las características sensoriales a través de la corteza sensorial. Pero esas características sensoriales mandan conexiones a la cumbres, ¿no? Sí. ¿Vale? Todo esto es sintetizado o es en algún determinado puesto común por el hipotálamo lateral. Y ya sé que os encantan estas cosas en plan de mega resumen. Pues mega resumen. Estas estructuras para dormir, estas estructuras para comer. Ojo, súper resumido, ¿eh? O sea, esto
¿Vale? Ojo, núcleos supraquiasmáticos son zona paraventricular, núcleo dorsomedial, las mismas estructuras tanto si quiero dormir como si quiero despertarme. Si conecto con el núcleo ventrolateral de preóptica, duermo. Si conecto con las neuronas adrexinérgicas del hipotálamo lateral, me despierto. Núcleo olfato, ¿vale? Para regular el control de ingesta, ¿vale? Si conecto con el área periformical del hipotálamo, si activo esta, ¿cómo? Si activo esta, dejo de comer. ¿Lo veis? Pues estos son los resúmenes de los temas 2, 3 y 4. La semana que viene, 5 o 6.